Esta ocasión nos hallamos en la Ciudad de México para poder irnos a encontrar con José Felipe Coria, uno de los mayores críticos de cine de nuestro país, quien nos hablará sobre la película Casablanca del director Michel Curtiz. Si quieren saber más sobre este clásico del cine, acompáñenos para ver con qué nos encontramos. Bienvenidos una vez más a este espacio. La película del día de hoy es Casablanca, que es en muchos sentidos la película quinta esencial de Hollywood, aunque hay muchos que celebran que sea lo que el viento se llevó. Sin embargo, la película perfecta de Hollywood es justamente Casablanca. Tenía una serie de elementos que pues la van a definir y la van a volver una película de esas que nunca envejecen. ¿Cuáles son esos elementos? Fue una película serie B en un principio que iba a protagonizar a Ronald Reagan, el que luego sería el presidente de Estados Unidos. Era una película que la Warner Brothers no le tenía mucha fe. El estudio de la Warner Brothers era el estudio más pobre, o al menos lo fue durante un cierto tiempo, de todos los estudios que se fundaron en Hollywood. El estudio millonario era la Metro-Goldwyn-Mayer y luego le seguía el estudio artístico, que obviamente era United Artists porque tenía a Charlie Chaplin. El estudio que se había dedicado a las películas de género era Universal, que había fundado toda una serie de, por ejemplo, las películas de terror, había hecho un juego interesante con muchos temas y empieza a tener una nómina abultada de puras cosas de terror: Drácula, el hombre lobo, la cosa de la Laguna Negra. El estudio Columbia se dedicaba a hacer melodramas sentimentales. Paramount tenía una serie de opciones muy amplias, pero Warner no tenía nada. Warner tenía películas de gángsters y el estudio se funda con las películas de un perro, Rin Tin Tin. El perro es el que construye esa casa. Entonces, Casablanca original pues era una película considerada de segunda, una serie B. Se la entregaron a un director con mucha experiencia, un director húngaro que se llamaba Mihály Kertész y que es conocido para la historia del cine como Michel Curtiz, un director que empieza a trabajar en Hungría. Luego, a principios de los años 30, se muda a Hollywood, se vuelve Michel Curtiz. Es un director de mucha eficacia, sabía filmar muy rápido, tenía muchos recursos. Era un típico director de estos que trabajan muy bien bajo presión y en el sistema de los estudios. Le ofrecen la película y él consideró de que tenía elementos más interesantes que para dársela a Ronald Reagan. El estudio encuentra de que pues tiene como que muchas opciones, entre ellas que se estaba hablando de la Segunda Guerra y todavía no concluía la Segunda Guerra y tenía aquí un mensaje, por decirlo así. Soy contrario a hablar de mensajes en las películas porque son más complejas, pero aquí sí podemos decir que tenía como de principio un mensaje de optimismo. O sea que la idea central de la película era el optimismo, la posibilidad de que se pudiera ganar la Segunda Guerra. Y pues se le entrega a un actor que tenía pendientes varios papeles, que es Humphrey Bogart, y se le da a la estrella principal que en ese momento estaba funcionando en Hollywood, que era Ingrid Bergman, la sueca, que había llamado mucho la atención. La habían traído de Suecia, una actriz muy llamativa, de enormes tablas escénicas y que además tenía una enorme presencia, era una mujer alta y todo esto. Entonces de repente la película se vuelve serie A y se tiene que mejorar el guión, que ahí es cuando entraron los hermanos Epstein, los guionistas. A la hora de entrar ellos aportaron muchos diálogos picantes, con mucho sentido del humor, volvieron más ágil la película. El guión de Howard Koch lo habían hecho más amplio y pues ciertamente la película no tenía final. Entonces sobre una parte de improvisación, otra parte de tablas que tenía Curtiz, el buen manejo de los actores, el uso de una serie de locaciones que eran todos del estudio Burbank, que mucha gente creyó que eran reales. Esto es increíble. Aquí sí podemos hablar de la magia del cine. El Ritz Café, que es una de las locaciones fundamentales de la película, mucha gente cree que estaba en Marruecos, justamente en la ciudad de Casablanca, y que el aeropuerto, que también estaba en la ciudad de Casablanca, pero todo fue trucado y filmado en los estudios Burbank. Ahí en los estudios Burbank todavía hace unos años existía la fachada del Ritz Café. Ahí la conservaban como una posibilidad de hacer una entrada para un museo, y esto pues fue, por supuesto, muy llamativo. Entonces esta película serie B de repente se convierte en serie A por los puros actores, el manejo del director que hace de la situación y el concepto del optimismo, que es lo que va a ser
fundamental y a su vez nos va a plantear una situación que rompía los esquemas. Esta mujer que se enamora de otro hombre estando casada con uno, que para aquellos años pues era un tema casi de escándalo. Entonces tenemos una película que va a tener una dinámica interna, un guión que se va a improvisar, un guión que se va a tardar en concluir, un guión que prácticamente la noche previa a la conclusión del rodaje se concluye, un director que mantiene una mano firme, que nunca pierde el control de la película, y unos actores que hacen una serie de papeles extraordinarios, porque sí era extraordinaria la circunstancia que se plantea a un nivel emocional, a un nivel social, que esta mujer renunciara a su marido por querer vivir la aventura con Rick y que a su vez Rick comprendiera y que el marido también comprendiera la circunstancia de lo que había pasado en París. En fin, esto por supuesto que era una novedad porque no había una película así que abordara de manera tan abierta y para mucha gente tan cínica, que en su momento también fue acusada de tener un cinismo sentimental, pues es lo que hace que esta película sea fundamental, sea una película muy al estilo hollywoodense, con este final abierto, juguetón, donde el personaje que interpreta a Claude Rains, este policía francés que es un cínico, que se va moviendo de acuerdo a cómo se mueven las aguas, que es colaborador y luego se vuelve patriota y que tuviera esta frase final de es el principio de una gran amistad, pues vuelve a esta película como justamente una obra clave dentro del propio Hollywood y es la película que va a definir mejor el estilo de Hollywood. O sea, un gran manejo de los actores, una trama compleja llena de elementos dramáticos pero también de elementos cómicos, el uso de una vieja canción, esta canción de As Time Goes By, que era conocida más o menos del año 27, cuando apareció en una obra de teatro en Broadway que se volvió popular y de repente se vuelve una canción emblemática en esta película, toda filmada en estudio, sin ninguna locación. Es un gran manejo del control de todo esto y el presupuesto también, que aunque se había aumentado, sigue siendo un presupuesto castigado justamente por la situación económica de la propia Warner Bros., que quien lo fuera a creer es ahora probablemente el estudio más poderoso que hay en Hollywood junto con Disney. Y en aquellos tiempos no parecía que fuera a llegar a suceder esto. Entonces, este estudio que se había fundado sobre las aventuras de Rin Tin Tin, de repente tiene la película más prestigiosa de Hollywood en su filmoteca. Y pues esto es lo que hace que esta película sea un emblema del Hollywood de aquellos años y del Hollywood de todos los tiempos. Y afortunadamente se volvió a exhibir en cines justamente para apreciar la grandeza que todavía tiene ese extraordinario guión muy bien trabajado y esa extraordinaria dirección donde hace que cada elemento funcione y no haya un minuto de desperdicio en toda la película. Una película que va a fascinar a los críticos de la nueva ola francesa. Y ahí pues se va ido renovando el gusto por esta película. Muchas gracias al maestro y crítico de cine, José Felipe Coria, por habernos hablado sobre Casablanca. Ha llegado la hora de despedirnos. No olviden suscribirse al canal y compartir en redes sociales. Hasta muy pronto, mis queridos triperos.